¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas y mugrosas tardes tengan todos ustedes. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, yo soy Javier Plata y bueno, pues ya estamos nuevamente. Bueno, pues al final de nuestra semana de transmisiones. Hoy es jueves 24 de octubre del 2019. Hoy nos corresponde el programa Trascender con la psicóloga Vanessa Sousa, que hoy tiene grandes invitados aquí enfrente. La verdad es que ya me hicieron sentir mal porque no me he bañado, ¿no? No me he bañado y ellos vienen bien guapos, bien perfumados, ¿no? Claro. Y pues bueno, pues gracias por conectarte, gracias por regalarnos de tu tiempo para poder oír esa transmisión. El tema del día de hoy va a estar muy bueno. El tema de hoy es talón de Aquiles, no, también ahí te equivocaste, ahí cámbiale. Ese fue el día de ayer. El tema del día de hoy es ¿cuál? ¿Dijimos? Secuelas de la niñez. Híjole, va a estar muy bueno. Prácticamente vamos a hablar del niño interior lastimado, adulto contaminado. Se va a poner muy bueno y bueno, vamos a saludar por aquí a la gente que ya se encuentra conectada. A ver, está por aquí Elizabeth Cerrillos, Elizabeth Ávila Cerritos, gracias. Saludos desde Cuernavaca, Armando Galván Castillejos. Saludos desde el bello Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Saludos. Saulito Rey, saludos cordiales a todos desde la Ciudad de México. Bendiciones. Ya está por acá Jessy García, Van Sousa ya se conecta, Patricia Hernández, Verónica Rodríguez. Hola, esperando el programa desde Austin, Texas. Gracias. Estela Cabrera está por acá, Patricia Hernández, Gaby Ramírez, Adelina Muñoz está por acá, Ian Ali Rosita Fresita. Hola. Luis Chacón Segura, saludos cordiales. Cristina Pau también por acá ya conectada. Gracias, Cristina, ahí te encargamos la moderación. Y ya sabes, no dejes entrar nada que sea nocivo para un programa de recuperación. Tiene un ojo que ve todo, come malos comentarios, malas publicaciones, tiene un ojo para todo eso. Estela Cabrera dice: hola, buenas tardes, esperando el programa con ansiedad, lo confieso, desde Libres, Puebla. Todos estamos ansiosos, ¿no? Todos estamos ahorita ansiosos y la verdad es que se va a poner muy bueno. Y bueno, pues si quieres echar un poquito fuera tu ansiedad, pues repórtate. Teléfono en cabina 6382-3438, 6382-3438. Aquí te contesta nuestra bella edecán, Carlos Covarrubias. No es cierto. Lucerito, está por acá. Estela Cabrera dice: buenas noches. Ya la leí. López dice: saludos a todos aquí presentes desde México, estado de Ecatepec, bendiciones. Almita López ya está por acá, saludos. Cristina Pau, buenas noches, saludos a todos. Mari López, Chalía Ortiz, Erika Carranco, hola, buenas noches, saludos. Guadalupe Miranda ya también por acá. ¿Cómo se llama su grupo, José? Guerreros Unidos hasta el fin. Ay, cortito. Guerreros Unidos hasta el fin, a ver si es cierto, A ver si es cierto. Nomás aguanta media transmisión. Sí. Verónica Ayala, buenas tardes, todos en cabina. Hola, gracias Vero, por buenas todo. tardes. Lo que nos regalan Vane y al señor José, un par de chingones, los admiro, bendiciones. Gracias. Guadalupe Gracias. Miranda, ya conectados, saludos. Elia Albarrán, hola a todos, buenas noches a todos, bendiciones, saludos desde Guatemala. Vianney Vianey, saludos desde Teotihuacán. Karina Arisbet dice: saludos, excelente programa. Con excelentes oradores, esperando ya haya trascendido algunos temas. Qué bueno, sí, autoexamen preciso, dice, ¿no? La literatura, ¿no? Chayi CRF, buenas noches, es un gusto estar aquí y a darle nuevamente a mi terapia. Saludos, que Dios los bendiga. Acosta Fátima por acá, Guillermo Holguín también por acá. Nuestro querido corresponsal Fernando Cruz, ya encargado de toda la logística que nos espera el día de mañana ya en la 9ª convención. Ahorita hablamos un poquito de ello. Elvia Hernández, saludos de Querétaro, un gran tema, bendiciones. Mari Valderas, buenas noches, saludos desde la colonia de Doctores, bendiciones. Lucy Ramírez, saludos desde Guatemala, gracias por compartir tan buenos temas. Dicho García, saludos. Vamos a ver rápidamente aquí en el YouTube. Ahí te vamos a encargar, compañeros, si es tu voluntad, apoyarnos con un donativo para seguir adelante con nuestras transmisiones. Te presumo, hoy estamos estrenando el micrófono que tiene Vanessa. Ese micrófono es nuevecito, Vanessa. Trátalo bien, por favor. Es un micrófono carísimo.
por favor. También estamos estando por acá unos pedestales, ya me veo más guapo, ¿no? Pero si me hubiera bañado me vería mejor. Más. Sí, Lo bueno que no sales a cámara. Ay. Entonces estamos estrenando equipo, compañeros, y gracias a ti, gracias al dinero que nos haces llegar, bueno, pues aquí podemos hacer más cosas. De hecho, ese de micrófono le va a corresponder a Damián, porque también queremos oírlo, ya 5 años sin decir nada. Entonces ya va a ser tiempo de que también ya nos dé su opinión, nos dé su conclusión del tema y todo el rollo. Sí, porque luego se va bien cargado, ¿no? Si no es por José que lo va padrinando todo el camino. Lo voy soportando. Lo que callan los controladores. Sí. Tele Rodríguez, doctora Vanessa, Anita, Carlos, gracias por compartir. Saludos. Gracias. Su experiencia, que Dios los colme de bendiciones y al universo los llene de lo bueno y mejor de las Américas. Un fuerte abrazo, gracias. Raúl Omar Villamil dice: buenas noches, Vanessa, Ana, José, Javier, Damián y a todos en cabina. Saludos desde Tasco, aquí en el taller, listos para la terapia. Listo. Que quedó de mandarme una esclava de plata, ¿verdad? Laura Álvarez dice: saludos desde Celaya, gracias por tiempo y su compartimiento, bendiciones. Marcela Guzmán, hola, saludos, bendiciones desde California. Ana Mora, hola, buenas tardes, saludos desde Dallas, Texas. Tener una niñez sin padre presente y una niñez muy aislada por miedos de mamá, sí. Lupita Hermosillo dice: hola, Lupita Juárez, hola, buenas tardes. Los saludos de Salt Lake City, soy una fans silenciosa, tengo años escuchándolos y gracias a ustedes he cambiado mi forma de ver la vida. Mil gracias a todos ustedes. Gracias, bien, Lupita, gracias. Hermosilla, saludos, gracias. Y bendiciones. Gracias. Saludos. Desde San Luis Río Colorado, Sonora, Lilia Rodríguez, Diana Villaseñor, Araceli Santiago, Ana Mora. Mi madre siempre nos aisló mucho. A estas alturas de mi vida no tengo amistades y mi esposo es muy seco, poco amoroso. Siento que no tenemos mucho en común. Chale. Anita Posas, ¿qué nos puedes decir? Pues todo. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto que ya tengamos tanta gente conectada esperando el programa. Y pues nada más decirte, echa tu cassette para atrás. Empieza a recordar dónde te quedaste cuando eras niño. ¿Qué fue lo primero que te desilusionó de la vida? ¿Cuántas veces te hizo falta papá y mamá, tus hermanos? ¿Cuántas veces tuviste una ilusión que nunca llegó? ¿Cuántas veces te dormiste llorando, esperando porque papá y mamá se quedaban peleando en la habitación? Todo eso ahorita velo sacando, échate, te digo, un clavado a tu ser interior para que empieces a asimilar lo que hoy pues se va a tratar el programa. ¿Por qué ese niño sigue maltratando al adulto que hoy tenemos, no? Porque yo cuando empecé a descubrir, tuve que encontrarme primeramente en la niñez para empezar a comprender lo que era hoy mi etapa adulta. Descubrir a esa niña que muchas veces pues mugrosa, con hambre, sin zapatos, sin nada, pues no es grato volver a descubrir dónde la encontré, dónde encontré a esa niña toda tímida, llorando, quejándose y anhelando un abrazo, un beso. Hoy pues aquí en la mesa pues nos acompañan Vane, José y Andrea, que ahora pues son los que van a abrir el panorama de dónde te quedaste. ¿Qué es lo que todavía sigues sufriendo? Porque hay cosas que desgraciadamente no se ven hasta la etapa adulta y comienzan en una niñez. Y hoy pues descúbrelo. Si tienes ganas de llorar, pues llora todo lo que quieras. Si vas a ir al baño, ve de una vez antes de que empiece bien la terapia, para que asimiles bien todo y no te desconectes de lo que va a ser este programa. Gracias. Adelante, Vane. Pues buenas tardes, noches a todos. Gracias por estar nuevamente aquí en tu programa Trascender. Gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias por la oportunidad que nos brindas de darnos un espacio desde tu celular, desde tu tele, desde tu computadora. Te agradezco, bienvenido. Hoy es un excelente tema. Tenemos aquí a José C., Andrea, psicóloga también, buenos ponentes, Anita, en donde vamos
E invitados en cabina también aquí tenemos, con unas buenas conchitas que nos trajeron para el frío. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy para mí, de verdad, este tema es un tema de mucha reflexión. Es un tema que el título puede parecer muy fácil. Las secuelas de una niñez. Infancia y niñez son cosas muy distintas, ¿no? Por eso yo ponía de la niñez. Porque normalmente ahí es donde de los 7 en adelante uno empieza a vivir cosas que recuerdas hasta que uno muere, ¿no? Te las llevas, te las comes, las entierras, las evades, las sustituyes, no lo sé. El tema de hoy es muy importante porque realmente mirar hacia tus adentros da mucho miedo cuando hay situaciones inconclusas. El tema de hoy para mí es mucha seriedad porque realmente cuánta gente hay en los grupos o con un terapeuta hasta el día de hoy tratando o batallando con esta parte, ¿no? Tratando de como de alguna manera todavía luchando con fragmentos de lo que quedó en el pasado, ¿no? Entonces para mí es muy importante este tema, es un tema en donde se va a manejar mucha profundidad de cada uno de nosotros y cada uno pues tiene historia sobre el tema también, ¿no? Cosas que quedaron, cosas que aprendimos, cosas que ya hemos experimentado en el transcurso, pero realmente es un tema en donde ahora si tú miras hacia atrás desde tu lugar puedes decir pues mi niñez fue pues muy dolorosa y no puedo aún todavía trascenderla, ¿no? ¿Qué opinas, José? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Aquí disfrutando este momento con estas mujeres. No sé por qué me sentaron en el medio, pero supongo que vamos por estaturas, como en la escuela, ¿no? Entonces, quiero pensar que es eso. Entonces, yo les agradezco que estén esta noche. Yo agradezco mucho a Bene que me haya invitado. El tema es muy, muy, muy doloroso. Es una de las partes más profundas, más dolorosas de mi vida, más tristes de recordar. Y ayer comentábamos un poquito en el programa, ¿no? Que hoy día manejo esta situación con nostalgia, sí, por la situación que se vivió, que se pasó en su momento, pero vaya, al tiempo de trabajarlo y aceptarlo y todas estas cosas, el dolor ha ido aminorando, ha ido desapareciendo, y creo que para mí una de las situaciones importantes para el crecimiento de las personas es empezar a dejar las cosas en su lugar, en su tiempo, ¿no? Depende de cada quien cuánto tiempo lo tiene que cargar, cuánto tiempo tiene que estar sosteniendo ese dolor o manifestando ese dolor, porque a veces me ha lastimado tanto que preferí bloquearlo. Hay cosas de mi vida, de mi infancia, que bloqueé y que estoy consciente de ello al día de hoy. Al momento de volverlas a recordar, fueron momentos muy dolorosos. Ayer mencionábamos, ¿no? Que fueran sacando pañuelos, que fueran preparándose para esta situación, porque yo lo hice, sinceramente yo lo hice. Hay situaciones que no es que me agrade recordarlas, sino que en su momento cuando las cuento los momentos, huelo el espacio, huelo el tiempo. Y a veces el recordar esto y recordar los años que se van viviendo a través de todo esto, los altibajos en la misma vida, pues empieza uno a saber que todo esto tuvo que haber pasado, tuvo que haberme pasado, tuve que haberlo vivido para haberlo entendido. Yo he llegado al convencimiento de mi propia vida, no hablo de más, de nadie más, de mi propia vida, que el sufrimiento que yo viví, para mí, fue lo mejor que pude haber tenido hasta el día de hoy. Yo no me imagino haber tenido todo en mi vida, no haber sufrido nada, no haber valorado nada y tener que sufrir de viejo, ¿no? O ya de más grande. Las situaciones que viví, las viví en mi infancia, y eso me impulsó, me hizo pensar en un futuro mejor, un futuro menos doloroso, un futuro más productivo, un futuro quizás hasta con más amor y más atención a las personas. Creo que por ahí va mi punto de vista de este tema. Vienen espacios muy fuertes. Ya estoy sudando. Ya está la tensión. Pues muy buenas noches. De antemano, muchísimas gracias por la invitación. Y pues yo les agradezco y como siempre les envío un cordial saludo pues a cada una de las personas que se conectan y que se dan ese tiempo y ese espacio para empezar un proceso de recuperación y de autoconocimiento.
Y bueno, en esta ocasión, esta primera etapa de nuestras vidas, que es la infancia y las primeras infancias, pues nos va a permitir también reconocer que no todo está mal. Y que tal vez lo que hemos padecido, sufrido, perdido en esas primeras etapas, en donde fuimos los más vulnerables y que así nos sentimos vulnerables, porque eso es lo que pasa con una etapa de la infancia, ¿no? Mucha vulnerabilidad. Sin embargo, el poder reconocer que hoy estamos en otra etapa, que ya crecimos y que no estás solo y que hay muchas formas y herramientas para poder recuperarte, eso te va a permitir vivir y también entender que no todo estaba mal. Entonces, también parte de la infancia es reconocer que no todo es sufrimiento, ¿no? Fíjate, a mí alguna vez me encantó que le decíamos a una señora, porque ella se quejaba mucho de que no jugó, ¿no? Dice, es que me dejaron cuidando a mis hermanos y sufría porque cuidaba a sus hermanos, ¿no? Y no jugué, y no jugué, y no jugué. Y entonces, cuando tú le haces entender que su realidad no toda es catastrófica, también disminuye todo el trauma y el drama que también generamos ya de adultos, ¿no? Y que tampoco ya es tan necesario tanto ese dolor. Y entonces cuando le decíamos, ¿pero cómo los cuidaba? O sea, ¿cargaba acá al niño y estaba jugando a la comidita o cómo? Ah, sí estaba jugando a la comidita. Entonces sí jugabas. Y entonces le permites que se quede con la parte positiva. Y yo creo que también este programa pues da para eso, ¿no? Que te permitas recordar, entenderte, pero que también te permitas quedarte ya con la parte positiva, porque esa parte positiva de adulto es la que te va a hacer crecer y madurar. Y pues esperemos te vayas con ese crecimiento. Claro, perfecto. De alguna manera, pues sí, efectivamente, pues no todo, creo que, e incluso dicen que hay infancias que no se van a repetir, por ejemplo ahora, ¿no? Los niños están más pegados en el celular y pues antes era más fácil salir, correr, jugar, y obviamente pues también hubo cosas favorables, dentro de todo lo bueno también hay cosas pues malas, pero lo importante de hablar de las secuelas el día de hoy es en dónde se generan, es lo importante de decir qué estragos tengo, todo se genera desde la familia, es el lugar de origen, es donde finalmente se fecundan muchas situaciones adversas que pudimos haber recibido en este estado de vulnerabilidad que decían ahorita, en este estado de fragilidad, en este estado en el de yo no me puedo defender, no tengo la fuerza, no tengo el intelecto, no tengo la capacidad aún para poder decir, me lastima lo que estás diciendo, me lastima lo que estás haciendo, me estás fracturando con cada decisión, con cada situación que tú tomas, me estás lastimando. Y obviamente pues es ahí en donde empieza todo el desmán, ¿no? ¿Cómo te fue en tu familia? Piénsalo, analízalo, ¿cómo fue tu familia? ¿Cómo se compone? ¿A través de quién? ¿Cómo fue papá? ¿Cómo fue mamá? ¿Qué fue lo que viviste ahí? Porque de verdad, o sea, hay adultos que están bien atorados en esa situación de la niñez. Hay adultos que todavía la recuerdan con llanto, se alcoholizan pensando en lo que fueron, pensando en lo que les hicieron, porque hubo niñez que no fue tan fácil, que no hubo tiempo de jugar porque tuviste que ser el papá de tus hermanos, que no hubo tiempo de jugar porque tenías que ir a vender o a trabajar a los mercados porque había muchas carencias en tu casa. Entonces, esta niñez que se corta absolutamente porque tienes que pasar a otra realidad, una realidad en la cual te hacen crecer a chingadazos, te hacen crecer de una manera muy cruda, muy dolorosa, en donde un día despiertas y las muñecas ya no son para ti, porque ahora tienes un bebé y es tu hermano y tienes que cuidarlo, en donde te vuelves un rescatador porque en esa postura te ponen ahora ya como adulto. Te ponen en esa postura de adulto como el rescatador ahora, ¿no? Dicen, desde niño nos delegaron la responsabilidad del otro, eso es una secuela. Cuando tú creces y crees que puedes, o que eres responsable de todas las situaciones que hay a tu alrededor, ¿en dónde lo aprendiste? Tiene que ver también mucho la niñez. Entonces, esto también es una secuela. ¿Qué aprendiste estando en esa etapa de la niñez? ¿Qué cosas se impregnaron en ti? ¿Qué cosas tú te trajiste? ¿Qué cosas todavía tú recuerdas con nostalgia, con una canción? ¿No? En una ocasión estaba viendo yo un video en Facebook y ponen a un niño y estaba cantando algo hacia su padre,
que él bebía y que golpeaba a su madre y que su madre lo corría. Entonces el niño tenía buena voz, pero lo empiezan a grabar porque cantaba bien el niño, pero al final el niño se quiebra porque estaba al lado de su papá borracho, cantando ese tema. Entonces de repente como hasta incluso dices, yo la otra vez les comentaba, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, a mí no me gustaban las notas de Cornelio Reina. A mí no me gustaba la música de Ramón Ayala. A mí me encabronaba esa música. ¿Por qué? Porque es una secuela. Porque mi papá en los momentos que llegaba muy borracho ponía la de Cornelio Reina. Y recuerdo que, por ejemplo, a mi hermano le gustaba mucho la de este niño de las monedas, ¿no? Que dice que se va y que va a comprar más vino y que no sé qué tanto y que llega y que su papá lo golpea. Uh-huh. Entonces mi hermano se sentía tal como la canción que ponía mi padre, ¿no? Y entonces cuando creció mi hermano decía, esa canción a mí me gusta mucho, y lloraba, pero no entendía, o sea, él realmente era como una repetición de lo que él veía. Entonces desde una canción, desde una palabra, cómo te vuelven a llevar al momento, porque una secuela es de lo que queda, es como el tsunami, ¿no? Pasa, deja un desmadre y después a ver qué queda después de todo el estrago, ¿no? Porque en el momento, pues tú dices, no pasó nada. De niño, pues fui esto, de niño mi papá golpeaba, de niño mi papá era celoso, de niño mi papá era infiel, de niño mi papá o mi mamá era neurótica o controladora. Y tú tienes tantas experiencias, tanto contacto, qué bueno aquellos que tuvieron una buena infancia, porque también hay niños que pues realmente tuvieron una buena niñez, o sea, hay otros que no, o sea, desafortunadamente no fue así. Y no invalido sentimientos, porque el decir, bueno, es que hay otros peores y que tuvieron una infancia peor a la mía, es como decir esta parte del ego, ¿no? Bueno, yo debo estar acá y pues pobrecito de ti. No, o sea, finalmente cualquier pérdida amerita un duelo, ¿no? Sea cual sea, no importa si a ti te tocó un papá borracho y al otro le tocó un papá enfermo, borracho y drogadicto, ¿no? Y pues sí, bueno, este está más cabrón. Es lo mismo, porque finalmente el sentimiento y el dolor, no hay un punto de comparación. Uh-huh. Pero sí es bien importante, porque hablar de la niñez es un tema que tú incluso vas a un grupo, tú incluso te sientas en una mesa. Y yo, por ejemplo, ahorita yo decía, he escuchado a los jóvenes, he oído hablar es el portavoz, ¿no? En algún momento yo hablé sobre lo que vivía y después escuchar el mismo relato después de tantos años y dices, bueno, ¿y esto cuánto va a seguir? ¿Y en qué momento va a parar el mismo discurso, la misma escena, la misma canción? ¿En qué momento el sufrimiento va a decir, bueno, ya no toco otras puertas, ya no toco otro sexo, ya no toco otro estatus? Y finalmente dices, pues yo voy a seguir yendo hasta donde yo quiera y entrar hasta donde yo quiera, ¿no? Y una secuela penetra en lo más profundo de tu ser. El problema es que, como decía ayer este José, ¿no? Todo el mundo te ve que eres pendejo y el último que se da cuenta eres tú, ¿no? Todo el mundo se da cuenta que eres el estrago y el resultado de un pasado y de lo vivido, pero el último en darte cuenta eres tú. El último en decir, a ver, yo qué aprendí, por qué soy misógino, por qué soy controlador, por qué tengo celotipia, porque todo eso vamos a abordar hoy en el tema. ¿Por qué me arrastro en una relación? ¿Por qué mendigo amor? ¿No? ¿Por qué soy un alcohólico? ¿Por qué de repente golpeo a las mujeres? ¿O por qué yo como mujer golpeo a los hombres? ¿O por qué los trato mal? ¿O por qué los sobajo? ¿No? O por qué los utilizo. ¿Por qué de repente soy una persona que quiere tener todo en orden en su casa, limpieza, todo al margen? O sea, ¿de dónde viene todo esto? ¿En qué momento tú lo aprendiste, que lo has replicado y que lo has transformado? Porque las secuelas dicen que uno cuando no identifica lo que tiene, cuando identificas lo que tienes la posibilidad de poderlo modificar. Pero el problema es que cuando no sabes ni lo que tienes, no lo has identificado, es una réplica tras réplica. Entonces, hoy es enfocarnos práctica en eso. ¿Cuántos años tenías? 7, 8, 9, 10, solamente tú lo sabes. ¿Cuánto dolor te comiste? Que hasta el día de hoy te la pasas vomitando y no sabes que viene desde ahí, desde tu niñez, ¿no? Y realmente hay situaciones que sin invalidar ningún sentimiento, al final de lo vivido, vuelvo a repetir, siempre quedan estragos. Como le decía ahorita José, hay una canción mucho que habla del niño interno. No recuerdo quién la canta, pero es el niño que miraba al mar. Y habla que dice que descubre a su verdugo en sus ojos reflejado.
y te ves al espejo y con el tiempo cuando empiezas a entrar en estado de realidad de conciencia dices, pues soy yo, soy el que me mantiene atado, lo que hablábamos ayer. Entonces para mí es un tema muy conmovedor, muy en muchas situaciones, porque de verdad se ve la agonía del niño en los ojos del adulto. Se ve la desesperanza, se ve el hastío, se ve el miedo, se ve el desamor, ¿no? Entonces, obviamente, pues, ¿cómo fue esa niñez? Por ejemplo, si pongamos en el plano dolorosa, ¿no? Violenta, hubo carencias, venganza, hubo vergüenza, humillación, rechazo, ¿no? Abandono, traición, vicios, machismo, celos, neurosis, control. De todo esto que yo repetí, imagínate, genera, ¿no? Sí. ¿O qué opinan? Sí, sí. Es que fíjate que Échale. sí es cierto, cuando ya estamos adultos no nos damos cuenta cómo nos afectó esa niñez, pero mientras pues la disfrutamos. Bueno, yo al menos yo disfruté mucho mi niñez, ya hasta que llego a una etapa adulta y me doy cuenta, pues que era una persona muy tímida. Yo no me daba cuenta que el respeto que yo le tenía a mi papá, pues era más que nada miedo, no respeto, era miedo, ¿no? Lo que yo sentía por mi mamá, pues no era tristeza, sino a veces era coraje, porque yo decía, ¿por qué se dejó tanto, no? Pero eso ya me di cuenta, ya hasta que pasa el tiempo, ¿no? Pero mientras en una niñez, pues yo jugaba a todo lo que se daba en la calle. Había un poquito más de libertad a hoy los niños que desgraciadamente se encierran más en sus cuartos. Había más libertad en la calle, había pues más confianza de los padres hacia nosotros, ¿no? Sabían que andábamos ahí corriendo y todo, y pues ahí hasta ahí quedaba. Hoy en día pues las cosas han cambiado, pero sí bueno, yo al menos, aunque sea en pobreza, sea en pues en todo lo que se llamaba en aquel tiempo, que dicen no era pobreza, era miseria, pues yo lo disfruté a su manera. Cuando se vuelve uno criticón y así como malagradecido es cuando ya empiezas en una adolescencia, cuando empiezas a agarrar un carácter que empieza el enojo hacia los padres. ¿Por qué no me dieron esto? ¿Por qué no me dieron lo otro? ¿Por qué no me cuidaron? Pasa el tiempo, llegamos a una etapa adulta y seguimos con los mismos patrones de anhelar algo que no tuvimos en la niñez, ese abrazo, ese beso, y desgraciadamente pues nos unimos a la pareja que vienen en un estado igual de rebeldía. Entonces, pues no hay conecte, ¿no? Entre las dos personas, porque viene mucho dolor de ambos lados, ¿no? O la gente que nos rodea también. A veces yo les decía a mis hijos, aquí a lo mejor tienen un ejemplo, pues más o menos, pero en la calle vienen otros ejemplos peor que agarran a su conveniencia. Decía Vane, a veces porque tenemos dinero y a veces porque no tenemos, pero de todas maneras la mente del ser humano pues es muy variable, ¿no? O sea, no le das ¿cómo te diré? O sea, somos caprichosos. Queremos a fuerzas tener algo que pues que nada más es por capricho, ¿no? Si no se nos da, pues hacemos berrinche. Y desgraciadamente los niños pues así están hoy, ¿no? O les das mucho, malo. Les das poco, malo. El chiste es que también ellos tienen que aprender a caminar y ir valorando, hace rato lo decía Vane, ir valorando lo que hay en esta vida. Si me dieron bueno los padres, qué bueno. Y si no me lo dieron, pues también estoy hoy aquí, ¿no? Estoy aquí y ahora estoy luchando por mi vida. Sí, llega el momento de que lloras demasiado por algo que a lo mejor una muñeca, algo que a lo mejor no tiene valor, ¿no? Cuando debiste haberle dicho a tus padres, ¿sabes qué, papá? Gracias por lo que me pudiste dar, a tus posibilidades, a lo que pudiste, pero me lo diste, ¿no? Pero mientras en esa cabeza loca, no lo comprendemos, ¿no? Y sí, bien lo dices, ¿no? Cuando los tenemos, pero cuando te faltan a temprana edad, también viene un dolor diferente, ¿no? O cuando están, pero no están. Sí, están, presentes, pero no pero están. ausentes. Ajá.
Y hoy en día, Abandono. pues antes se quedaba la mamá en la casa, el papá es el que se iba a fregarle, ¿no? Sí. Hoy en día, pues los dos tienen que ir a trabajar. Entonces es diferente la etapa que nosotros vivimos a la etapa que hoy se está viviendo en una adolescencia. Fíjate que ahorita que estaban mencionando todo esto, me llegaron mil ideas, mil recuerdos, ¿no? De esa infancia, porque en aquel tiempo, sí es cierto, o sea, vivimos una infancia muy fea y traté de justificarlo. No sé, yo no sé si entendía las cosas o quería entenderlas a muy temprana edad. Hoy que lo veo, digo, era muy niño para pensar así. Pero no sé si las circunstancias o las cosas que pasaron en mi infancia me hicieron crecer muy rápido o ver las cosas así. Siempre quise justificar la miseria o la forma en que nos trataban a mi madre, a mis hermanos, a mí, la misma familia y las condiciones en las que vivíamos con... No todo en la niñez fue malo. También tuve buenos momentos. Y dentro de esa lógica, querer ocultar como tapándote el frío, ¿no? Como una pequeña sábana para taparte el frío, así de decir, no hace frío, con esto me tapo. Y así, mucho tiempo así mi lógica quiso trabajar, ¿no? De no pasa nada, o sea, bueno, también hubo momentos buenos. Pero cuando yo veo, decía ayer, Vane, en los golpes de realidad fuertes, así dentro de mi propia persona, dices, no te hagas tonto, negro. Porque yo decidí abandonar mi niñez. Bueno, Yo decidí abandonar mi niñez. Y puedo decir, yo no tuve una infancia. ¿Y sabes por qué? Porque yo decidí estar trabajando para mi mamá. Yo abandoné mi niñez. Yo la abandoné. Y abandoné mi adolescencia. Yo me caso ya más grande. Yo vivo muchas cosas en esa forma de responsabilidad, quizá para cubrir las necesidades de la casa o de apoyar a mi mamá o de parar, de dejarla de ver llorar, ¿no? Mi mamá lloraba mucho, mucho. Y yo les comentaba, a veces no supe. Yo siempre pensé más bien que mi mamá lloraba porque pues las circunstancias en las que vivíamos. Al tiempo me fui dando cuenta que también mi mamá lloró mucho tiempo el abandono de mi papá. Entonces yo ya no sabía si estaba llorando porque no teníamos para comer o le seguía llorando a mi papá, ¿no? Entonces, pero el chiste es que yo veía a mi mamá llorando. Y entonces mi reacción como mayor de mis hermanos, en el primer regalo que le doy a mi mamá en aquel entonces fue en su cumpleaños, le regalo, y les he comentado, les regalo un disco le gustaba a Roberto Carlos. Ajá. Entonces había los discos pequeños esos que vendían, y junto mi dinerito y le regalo su disco a mi mamá. Y mi mamá se queda así con sus lágrimas porque se levanta, le regalo el disco. Mi madre se queda así, lo toma y riéndose con las lagrimotas así, me dice, ¿y en qué lo ¿En pones? qué lo vamos a escuchar? Digo, esas cosas, o sea, ¿hasta pues dónde era tú ese de niño, niño. así, lo que puedes hacer para pararle el llanto a tu mamá, Sí. cuando tendría que haber sido Al revés. al revés? ¿Cómo reprimes todo eso? Decía Vani ahorita, ¿qué tanto me va a afectar en un futuro? Mi dureza. Así La es. dureza que tuve que mantener todo el tiempo para que mi mamá se pudiera recargar. Una coraza. ¿Me entiendes? Es una cosa, para que mi madre se pudiera recargar. Si yo me permitía llorar, no sabía que nos íbamos a hundir. Sabía que íbamos a acabar mal. Entonces, pues creo a este personaje, creo a este José, que va creciendo con una coraza, con esta imagen, con esta fuerza, y cada vez más grande, y cada vez pues me parecía mucho a mi papá, y entonces cada vez más fuerte, cada vez más entero en estas situaciones, y decía, esto me sirve. Y así la dejé. Aún cuando, por ejemplo, llegaba a AA y decía ahí en un fragmento del libro azul, te dice, somos como niños silbando en la oscuridad, pretendiendo no tener miedo. Y eso, cuando me dio, ¡pum!, me abrió como Claro. sí, como un pinche, como una naranja cuando le entierran los dedos así, me abrió totalmente y dices, sí es cierto, eso es lo que estoy sintiendo, porque sí siento miedo, siento angustia, me desespero, no puedo con muchas cosas, pero tengo que mantener esa frialdad y ese temple para que nadie se dé cuenta. A eso se empezaron a acercar, mi mamá le decía a mis hermanos, pues habla con tu hermano. Habla con tu hermano, tú, Rubén, habla con tu hermano, Juan, habla con tu hermano, y todos, entonces, hasta las nueras, bueno, mis cuñadas, y cuñado este y cuñado el otro, y todo mundo se limpiaba sus lágrimas conmigo, sin preguntar nunca si a José le dolía.
Yo me creé ese espacio, yo me creé esa imagen y después es dolorosísimo, ¿no? Mantenerla y de recordar cuando tú ves a tus hijos querer cumplir tus sueños que abandonaste. Totalmente. Sí, o sea, con ellos quiero sanar mis heridas. Con ellos quiero sanar mis heridas. Por eso un día, cuando yo hablaba de los alcohólicos, que me daba coraje cuando decían, es que voy a cambiar por mis hijos. No, te hagas pendejo, lo vas a cambiar por ti. ¿Sí? Porque estás haciendo con ellos. A mis hijos nunca les ha faltado nada. ¿Y sabes por qué no les ha faltado nada? Yo les decía, porque yo lo había hecho también. ¿Por qué no les falta nada? No les falta nada porque estás cubriendo tu dolor. El cochecito que tu hijo no está padeciendo ahora es el que tú querías cuando eras niño. La pelota, la salida, porque muchas veces me peleaba con la esposa en momentos que mis hijos decían, ¿me dejas ir a una fiesta? Vete. Llegas temprano, te cuidas, haz esto, haz lo otro. ¿Cómo lo dejas? ¿Cómo esto? Tú no sabes, tú vas a ir por ellos. Sí, yo quería que tuvieran la libertad que yo no tuve. Sí, claro. ¿No? Y decías que mi papá es buena onda. Y yo lo dejé así porque me convenía. Pero si te analizas en el fondo, sabes que estás curando tus heridas. Sabes que estás comprando los reyes para satisfacerte. Así es. A verles la sonrisa que tú quisiste tener en ese momento. O sea, cosas de ese tipo y lo veo creo que por ahí. Pero fíjate que gran parte de lo que ahorita nos dices y pues nos puedes compartir abiertamente y que me gusta mucho como ir especificando por qué las Sí. secuelas que tengo, es que va a depender de la edad que tengas, lo que tú vayas viviendo. Entonces ahorita que tú nos compartías esta situación de yo como de niño agarro y le compro un disco y pues por aquí me pasa que no tengo dónde ponerlo, ¿no? Este tipo de secuelas pues tienen que ver mucho con las características de la infancia y fíjate, cuando alguien vive violencia y depende de la edad que tengas, dicen, ¿por qué a los hermanos no nos afectó igual? Pues porque no es lo mismo que tú escuches esa violencia o la presencias a los 14, a los 16 que a los 7 y a los 8. No es lo mismo. Si tú tienes 8 años o tienes 6 años y escuchas, es que tu papá te va a matar por lo que hiciste. El niño de 6 años tiene un pensamiento mágico. ¿Por qué creen que los niños de esas edades chiquitines pues creen en los Reyes Magos, no? O sea, ¿por qué crees que el niño sí te dice, sí, ve y pon tu calcetín y tu zapatito? Y lo hace, porque es una característica de su pensamiento a esa edad. Entonces, el niño de 6 años o de 5 añitos, si escucha, pues es que ahorita que venga tu papá te va a matar, él de verdad se imagina que lo va a matar. Y entonces por eso el dolor y la secuela de la violencia es más grande que alguien que ya tiene un pensamiento más concreto en otra etapa de la infancia o en una etapa más avanzadita, porque vive otro proceso. Entonces, de ahí que vienen las diferencias de por qué a mí me afectó más esta situación que a los demás o viceversa, ¿no? Porque yo entiendo y por qué agarro y yo compro el disco, porque lo único que quiero es que mamá deje de llorar. Y no, o sea, no asimilo, ¿no? Yo mi realidad, o sea, el niño no tiene tanto esa realidad, ni esa capacidad de poder entender todo, ¿no? O sea, el niño no va a entender, ay, por cierto, no tengo dónde ponerlo, ¿no? O sea, no. El niño nada más está pensando en que pues deje de llorar. Sí. Pero la otra parte más importante que me encanta que compartas y que abras tu corazón así, pues es esto, ¿no? Que dices, ya después no sabes si mamá está llorando porque no tenemos que comer o porque en realidad sigue extrañando al ex, ¿no? Sí. O al papá o porque se fue o cómo, ¿no? Pero es porque exacto, depende de la edad que tengas, es en lo que tú asimilas o logras alcanzar, medio asimilar qué es lo que está sucediendo, pues ahí en tu hogar, ¿no? Entonces, cuando tú a ese adulto logras explicarle que pues era también por la edad que tenías y que era razonable que te sintieras así y que por eso actuaste como actuaste, le das una explicación clara. Haz de cuenta que todas esas explicaciones que no te dieron cuando eras niño, ¿no? Toda esa explicación en donde yo adulto se supone, ¿no? Que era el que tenía que llevar todo el hogar,
¿no? Aunque se fuera a la otra parte, pues se supone que se queda una parte adulta y madura, pero bueno, bien sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traemos pues secuelas tras secuelas, generaciones tras generaciones. Y digo, con las pocas o muchas carencias que también los papás pues tienen, pues así también van educando a sus posibilidades, incluso emocionales, a veces no tanto a lo que ahorita dicen de sus recursos económicos, ¿no? Y eso es muy cierto, Vane, ¿no? Validar el dolor es bien importante en las secuelas de la infancia, ¿no? El que tú le puedas validar el dolor a cualquier persona, independientemente de su situación económica, de cualquier cosa que él lo considere como dolor, es lo mejor que podemos hacer para ayudarnos y para ayudarlos. Claro, y de alguna manera es bien importante, por ejemplo, recalcar, en una parte del proceso, pues uno empieza a tener ese entendimiento. Eso se llama proceso. Cuando llegas a esta plena aceptación de lo que no pudiste, de lo que no te fue dado. Ajá. Una familia, un padre amoroso, una buena comida, o bueno, ya comida, una casa, un techo, una escuela, porque muchos ni siquiera estudiaron, ¿no? Y en este duelo, porque tienes que vivir un duelo, es bien importante, y en parte del proceso se vive este duelo, en donde llegas y dices, bueno, vengo de este lugar y este es mi cambio. Mis expectativas son de esta manera, pero solamente para esto me alcanza. El tema de las secuelas de la niñez o hablar de la niñez o de la infancia es un tema muy extenso, porque obviamente pues cada uno tiene mucho de dónde rascarle. Y por ejemplo, yo encuentro tanta profundidad en este tema, en el echarte en ese clavado, no tanto por mi experiencia personal, sino por todo lo que yo he escuchado, ajá, y cómo a través de tanto tiempo hay personas que están atoradísimas en una edad determinante, sí, en donde un episodio, una escena, una palabra, ahí te quedaste. Desde ahí tú te desconectaste hasta ahorita. O sea, estás desconectado de la realidad, lo bloqueaste, lo alejaste. Y obviamente, ¿por qué? Porque pues vienes desilusionado, vienes fregado desde mucho tiempo atrás. Decía José ahorita, pues puedes crear una coraza. Sí. Y esa coraza es a través de todas las cosas que te avergüenzan, que no pudiste tener, de aquellas cosas que te duelen, que no llegaron a tus manos, ese beso, ese juguete, esa muñeca, esos reyes, ese me quedé viendo, ¿no? Esos zapatos rotos. Porque hablar de la niñez es hablar de todos los contextos, no solo si viviste con un papá alcohólico, con una mamá neurótica, porque es hablar de incluso de abusos sexuales, es hablar de incluso hasta en la propia familia. Son huellas que se quedan bien marcadas en tu alma, ajá, en donde dices, pues ¿dónde lo paro? Si la gente que más se supone que me tenía que proteger es la primera que me enterró la daga en el corazón, es la primera que me rompió el corazón. Lo que decía José, esta sustitución, yo me equivoqué de roles, empecé a tener un rol que no me correspondía, sí, y a partir de ahí empecé a tener una formación de responsabilidad, del hacer, del crear, cuando ¿dónde estaban mis sentimientos? ¿Por qué ahora llorar me duele tanto? ¿Por qué ahora llorar es como una agonía? ¿Por qué ahora llorar es como si es tan cansado, es algo tan profundo porque ya había demasiado, ya estabas demasiado lleno, demasiado harto desde mucho tiempo atrás? Hay algunos que dicen, sí, ya lo que pasaste de niño, reconcíliate porque de alguna manera sí tienes que llegar a esa negociación de que por más que chilles, a lo mejor ya no vas a tener el abrazo como tú querías exactamente del papá, ¿no? O de la mamá. Y uno como adulto tiene que llegar a esa negociación, pero es en un proceso de entendimiento de suelta y ten, ¿no? O sea, es realmente empezar a saber el por qué no se te dieron las cosas, no para justificar a lo mejor las otras partes, sino para tú estar bien. Porque a veces creemos que no podemos dar, por ejemplo, en el perdón. Si yo perdono o justifico es como hacerle el favor, no. Es necesariamente para ti porque tú lo necesitas, porque el adulto crece siendo un adulto, te comportas como un niño emocional. Ajá.
Es como las mujeres dicen, no me gusta que me trates como si fuera tu hija, pero te comportas como un adolescente en tus comportamientos, en tus berrinches, en tus actitudes, en tu manera de ser, ¿no? Y muchas veces llega un momento en el que ya ni te pierdes de vista en el instante en el que ya no estás siendo el adulto, sino estás siendo el niño que quiso hacer berrinche, que nadie le hizo caso, lo quiero ahora y en este momento, y es esta desconexión de ya no te estás viendo. Ya no te estás observando, en donde ya entra el niño que no abrazaron, que no quisieron y porque la pareja no le dio la mano o no le dio el beso o no le dio las cosas como de buena manera o no le sirvió de buena manera, te vuelve a simbrar y te lleva a tu niñez. O sea, como algo vuelve a colapsar y vuelves a sentir, ¿no? De repente si alguien te avienta la comida, te vas a tu secuela y dices... Sí. Hijo de su pinche madre, cosa, cómo me caga que me avienten la comida. Sí. Y empiezas a tener una ira, un enojo, una frustración desesperada. Pero es algo que ya fue un chingadazo atrás. Pero tú estás viendo el moretón ahorita, palpable, ¿no? Y son muchas cuestiones como esas, o sea, venir de rechazos, por ejemplo. En mi niñez siempre fui etiquetado por mi físico, por mi condición. Abandonado, pues mis papás ausentes nunca estuvieron. Crecí solo, crecí en la calle. Crecí en casa del vecino, comía en casa del vecino. Yo era el que se quedaba mirando en los 24, ¿no? Cómo toda la gente iba por su pavo, cómo toda la gente iba por sus regalos de Navidad, cómo la gente se reunía con la familia y uno tenía que esperar pues al alcohólico a las 3 de la mañana porque iba a haber fiesta, sí, pero era un desmadre. Sí. No era algo que tú dijeras, va a haber una celebración, una cena, todo tranquilo. Tú sabes que una cena de Navidad terminaba, si nos iba bien, en una golpiza brutal. Entonces no había paz. Como adulto vives con miedo, vives defendiéndote y son secuelas. Todo el mundo te sientes agredido. Ahora como adulto, porque si yo te dijera ahorita, si se junta, por ejemplo, el adulto, de esta niñez agonizante, por ahí dicen una frase, ¿no? Que escuchaban una vez en una escuela que pasaba y dice, cuida al niño para que no sea castigado mañana el adulto, ¿no? Por ahí lo escuchaba. ¿Cómo eres como adulto ahora? Es precisamente esta parte importante, porque es el reflejo de... Las cosas no solo se dejan pasar porque se dejan pasar. Hay veces que, como decía José, en esta coraza en la que tú te envuelves lleno de responsabilidades y del hacer y del yo quiero ser lo mejor porque vengo de la nada, empiezas a tener una devastación interna muy profunda, pero no te das cuenta. Tú crees que estás avanzando. Tú crees que porque tienes un título, tú crees que porque tienes una casa, tú crees que porque tienes un carro, tú crees que porque tienes una pareja, tú crees que de alguna manera porque tienes cosas que no se parecen mucho a lo de donde tú vienes, ya la armaste. Pero sin saber que hablábamos de la transformación, ¿no? A veces el que no cura estos traumas, el que no cura estas cosas dentro de la resiliencia, te lo enseñan, el que no puede palpar todo esto, obviamente crece muy frustrado y al crecer con frustraciones, ¿qué es lo que pasa? Pues se educa con frustraciones. Yo no lo tuve, tú lo vas a tener todo. Entonces pierdes el contexto de lo justo, te vas a los excesos y eso también es malo, en demasía también es malo y lo decíamos ayer. Entonces, algo de lo que es importante, sí, exacto, y ve hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, si de niño te tocó, porque a veces es tan triste que de repente tú digas la ilusión que decían de los reyes, ¿no? Un niño lo espera. Pero tú te paras, y en mi caso así era. Yo decía, en los reyes, pues, mañana llegan los reyes y ni duermes, ¿no? Y ahí estás bien, hasta despiertito, y te paras. Tus reyes era tu papá dormido en la mesa. No, todo borrachote. Y yo hasta le buscaba así, no lo traerá por ahí guardado. Te deberías ir a dormir porque a lo mejor por eso no entran. Sí. Es que no dormiste, Vane. O sea, sí, como no te dormiste, por eso no llegaron. Sí, no llegaron. Y entonces, no llegaban esos reyes y viene la desilusión y viene el yo no valgo lo suficiente. Así es. Ouch.
Sí, a mí no me lo trajeron porque yo no valgo lo suficiente, a lo mejor yo no me lo merezco. Y desde ahí creces con un estigma de por qué al vecino sí, porque él sí tiene un papá que llega con unas papas y el mío llega cayéndose. ¿Por qué? O sea, y empiezas a golpearte desde niño, a encogerte, a sentirte mal, ¿sí? A esquinarte, a aislarte, a adolecerte, con lo poco que alcanzas a comprender. Porque ya como adulto ya empiezas a decir, sí me dieron en toda la madre. Pero ya como adulto, en estos golpes de realidad, pero de niño no hay esta dimensión tan grande de, o sea, solo te duele. Sí. No alcanzas a dimensionar, híjole, voy a tener secuelas a mis 30, a mis 40, o cuando me case. No, simplemente hay esta inferioridad interna. ¿Por qué él sí y yo no? Esta exclusión interna, ¿no? Entonces, es bien importante porque cuando yo hablo, por ejemplo, de este tema, es mover en tus adentros como de una manera muy cuidadosa, porque hay tanta fragilidad adentro, que cualquier cuestión que tú toques se rompe. Y es muy, muy fácil detectarlo. De hecho, puedes oler a una persona con muchas huellas de la niñez, con muchas heridas en la niñez. Y decíamos ahorita, ¿no? Como adulto, Anita, un día hablábamos sobre la celotipia, ¿no? Sobre los celosos, que a lo mejor, bueno, ahorita Anita nos va a dar unos ejemplos de otros más. Pero decíamos, si el niño vio a los papás, o al papá, o a la mamá, que salía con uno y con otro y que se lo llevaba y que te compro el chicle y aquí te quedas y no le digas a tu papá y las amenazas y ahí viene la traición, ¿no? Cuando crece se vuelve un hombre con un chingo de celotipia y tratas a las mujeres, ¿no? Así. Y dices, tú no me la vas a aplicar y eres infeliz porque lo tienes en tu mente, ¿no? Porque vas creciendo con estos estigmas y dices, si mi mamá lo hizo, si la persona que más yo amo lo hizo y se pasó de lanza con mi papá, ¿qué me puedo esperar de ti? Si la persona que me amaba me rompió la madre, ¿yo qué me puedo esperar de ti? Inconscientemente lo piensas y dices, no hay confianza, no confío. Rompieron mi confianza, rompieron mi fe, rompieron mi esperanza. No es fácil para mí soltarme. Entonces empiezas a crecer con un buen de distorsiones, y no solo en la cuestión de la celotipia, con este gran miedo al reemplazo, con esta sustitución de tengo miedo, todo el tiempo el miedo al que no me elijan, al que no me quieran, al no sentirme arropado, ¿no? ¿Y eso desde dónde viene? El tengo todo para poder ser, y cuando lo tienes todo caes en una gran frustración y dices, pero me sigo encontrando igual, como cuando era esta parte de ser niño, ¿no? De ser indefenso. Y créemelo, de verdad, cuando escuchas este tipo de situaciones, te mueven, incluso hasta las propias. Entonces, son puntos, lo vuelvo a reiterar, bien importantes porque se generan la violencia, ¿no? De repente el gritar, ¿no? Una vez veía una imagen de que es como una réplica. Papá grita, pelea con mamá, y el niño va a la escuela y se pelea con el compañero, y así son como réplicas, o se pelea con la hermana y se gritan igual. Entonces, vivir dentro de un seno familiar violento, en donde hubo golpes, en donde hubo maltrato físico y psicológico, llega un momento en el que dices, ¿cómo es posible? O sea, yo escuchaba a un joven que decía, pues me agarra a patadas. Sí. Y literal, y dice que me agarra a patadas y que solo borracho me puede pegar, porque en su juicio no tiene el valor, pero que me pega porque me quiere, por mi bien. Entonces tú empiezas a crecer con una distorsión de, bueno, pues tú me estás haciendo esto porque pues a mí me enseñaron que pues es por mi bien. Las mujeres, ¿no? Pues es que me pegó porque me lo merezco, porque me porté mal, pues por mi bien. No debes de hablarle a nadie, pero lo hago porque te quiero, porque te cuido. Y las cosas que no son normales,
Yo en el momento que me concedan la gracia de tener un hijo, el legado que le voy y a lo mejor ahorita ustedes como papás, porque nadie puede hablar algo de lo que no tiene, yo no puedo hablar en los aspectos como lo que es tener un hijo, porque no lo he tenido, y no es lo mismo. No es lo mismo que te lo imagines a que lo vivas, ¿no? Pero sí como hija les puedo hablar. Bueno, Andrea no sé si tenga hijos, porque no le he preguntado. Sí, claro, Ok. tengo una hermosa hija. Ah, muy bien. Entonces, a lo mejor ustedes en esa parte pueden compartir, pero por ejemplo, de este lado, yo, una de las cosas que me encantaría siempre decirle a mi hijo es preguntar, si alguien te hace daño, le preguntes por qué. ¿Por qué me dañas si yo no te daño? Y jamás permitir. O sea, que pregunte por qué. Sí. ¿Por qué me haces esto si yo no soy así? Sí. Pero desde niños, pues imagínate, nos dijeron, ahí te quedas, te callas, no importa. Y te condicionaron, ¿no? Te condicionaron de tal manera que ahora como adulto, eso haces. Represión, eres una persona a lo mejor represiva, una persona que ya grita, una persona violenta, ¿no? Y te das cuenta, o sea, sale tu histeria, ¿no? Sale tu neurosis rápidamente. Entonces, ¿de dónde viene? ¿En dónde lo escuchaste? Que ya es como cassette, como cassette, como cassette. Sí. Y creo que eso es bien, bien importante, porque cuando llega este golpe de realidad, es doloroso, pero de alguna manera dentro del proceso es lo mejor que te puede pasar, cuando dices, chingada madre, soy igualito a lo que nunca quise ser. Y acabas repitiendo muchas cosas, ¿no? Sí. Pero fíjate Adelante. que de los ejemplos que ahorita pues nos van dando, es bien importante que pues por eso vayamos estructurando, ¿no? O sea, vas estructurando muchas cosas que claro que es posible y que lo importante es siempre empezar a generar herramientas diferentes, ¿no? Una característica que yo veo bien importante es pues primero entender qué te debe de dar un adulto, o qué te debe de dar esa familia, o qué te deben de dar en tu hogar, o qué se supone que es lo que deben de dar los padres, ¿no? Y es la seguridad y protección. Entonces, eso te va a permitir que tú vayas entendiendo por qué te sientes tan vulnerable, ¿no? ¿Por qué te faltó de seguridad y protección en esas primeras etapas? Entonces, tú trata de irlo analizando así, ¿no? ¿En qué momento yo no me sentí seguro? ¿Bajo qué circunstancia, no? ¿Qué pasó? ¿Qué edad tenía? Y así velo recordando para que lo puedas ir estructurando. Digo, no es así como que tú lo hagas solo, pero para que ahorita por lo menos lo generes o te acuerdes y lo vayas entendiendo un poco, ¿no? Entonces es ¿dónde no me sentí seguro o protegido? ¿Y qué edad tenía? O sea, sí trata de irlo recordando. ¿Para qué? Para que vayamos generando entonces cómo vamos a reasignar ese dolor. El proceso del duelo, que es un proceso de pérdida, o sea, ¿qué se me perdió, no? Se me perdió algo en la infancia, ¿no? ¿Qué? Pues seguridad y protección. Entonces, eso me va a permitir a mí apoyarte y ayudarte en cómo vamos a reasignar esa seguridad y protección, de acuerdo ahora ya a la edad actual, a lo que tú vives actualmente. Y entonces te va a permitir poder estructurar una vida diferente, ¿Por qué? Porque dicen que lo que no se cura, pues se repite, ¿no? Y para que nosotros como adultos y quienes bien ahorita decías, ¿no? Si tenemos ya familia o tenemos hijos o hay quien está en ese proceso, ¿no? De querer formar un hogar y tener hijos y todo esto, pues a veces traen como que todos esos temores, ¿no? Yo escucho a mucha gente joven que, no sé, fíjense, ahora estamos en las etapas bien raras, ¿no? O sea, malo que porque tengan 14 y sean mamás a los 14, ¿no?
Pero malo que ya tengamos 35 porque ya me está haciendo así como Ya se te fue el tic-tac. tren. Ya se me está yendo el tren de la edad y que qué pasó ahí, todo esto, ¿no? Pero y la verdad es de que a veces no tiene nada que ver tanto luego ya esas situaciones, sino todos estos procesos de seguridad y protección. Fíjense, uno pensaría, ¿no? Ay, pues la chavita de 16 va a pensar que no, qué horror tener un hijo a mi edad y qué barbaridad y por qué y todo esto, ¿no? Y de repente escuchas a la de 35 y a la de 32, peor que la de 16, ¿no? ¿Por qué tanto temor hay ahí? Pues porque no hay una seguridad y protección interna, ¿no? Porque esa secuela de la infancia, pues está ahí abierta, ¿no? Está ahí abierta. Y lo escuchas de mujeres adultas con buenos trabajos, digo, al menos a mí me ha tocado mucho estar escuchando eso y tener que estar reasignando esa parte, ¿no? Porque pues sí, la realidad es de que si no lo curas, si no lo vas sanando y no le vas reasignando lo más en su proceso lo más pronto posible, ¿no? Adecuado. ¿Por qué? Porque las decisiones también en la vida son hoy. Entonces imagínate una mujer que de por sí trae muchas secuelas y no empezamos a reasignar por quedarnos como que en el dolor, pues se nos van a ir otros 5 años y luego ya va a tener 40 y ahora más frustración porque ya no puede tener hijos, porque ya es más vulnerable o porque ya hay otros factores como los biológicos, ¿no? Pero tiene que ver, piensa hoy con la seguridad y protección. Y entonces, velo procesando así para que conforme pues vamos desarrollando ahorita los ejemplos que nos van a ir dando, cómo también irlos pues reasignando y entendernos, ¿no? Entendernos por qué yo de adulto hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué siento lo que siento, ¿no? Sí. Así. No, y fíjate, desgraciadamente, tú lo comentabas ahorita, ¿no? Han cambiado tantas las mentalidades de hoy en día de las chicas, ya sea adultas o niñas todavía. Pero también como padres les hemos inculcado muchos miedos y ellos también han, o sea, con nuestra forma de ser, les inculcamos miedos, inseguridades, ¿no? Desgraciadamente, hasta que no llegamos a este tipo de ayudas, a nosotros somos los que despertamos para decirles, ten confianza, ¿no? Pero, sí, o sea, fíjate, la negatividad de nosotros, ¿qué les decimos a los hijos? Búscate un hombre feo, trabajador y formal, ¿no? Y muchas veces, pues, no es así, ¿no? O sea, el hombre que va a ser trabajador y todo, pues se va a ver desde que está chico, ¿no? Cuando ya trabaje por sí mismo, ¿no? ¿Cuántos niños a esta altura, por culpas de nosotros, hoy les arrimamos hasta lo que no? Y ahorita en la vida actual hay muchos que ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Igual, por los miedos que nosotros como adultos los inculcamos. Sobreprotección. Ajá. Entonces, desgraciadamente hasta que no llegamos a pedir ayuda, porque ya tenemos los problemas hasta acá, y empezamos a trabajar esa niñez con nosotros mismos para poder guiar a los niños de nuestros hijos. Decías, ¿no? Vengo al grupo para que mis hijos no pasen por aquí. Sí. No, pero pues también hay que hacerlos pasar por ahí para que valoren tantito, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Pero llegamos al grupo y nos sentimos culpables y ahora les doy todo, porque por mi culpa, ya los hice sufrir mucho, ¿no? Y desgraciadamente, fíjate, todos esos miedos hoy se ven en las familias, ¿no? ¿Cuántas mujeres, aunque no sean adultas, pero tienen un hijo, pero ya no quieren hacer familia con un esposo, sino tú estás en tu casa y yo estoy con la mía? Igual, llenos de miedo, y le seguimos pasando los miedos. Le decía una abuelita a mi hija, ¿no? ¿Ya te casaste, hija? Y le decía a mi hija, no, abuelita, ni te cases, los hombres no sirven para nada. Y fíjate cómo les empiezan a inculcar, ¿no? La abuelita, o sea, si a la abuelita le salió mal el marido, sí, sí, sí. o sea, pues el comentario pues iba para más, pero ¿qué le inculcaba a mi hija? No te cases porque feria, ¿no? No sirven para nada, ¿no? Entonces, digamos, pues los adultos que hoy somos, pues somos los que seguimos metiendo miedos, hasta que no te empieces a conocer tú mismo, ¿dónde te quedaste, no? O sea, yo era una persona muy insegura, y no me doy cuenta hasta una etapa adulta
cuando en la niñez me veo que cuando estoy en la escuela, pues era la que estaba hasta atrás de la escuela y me escondía, ¿no? ¿Cuánto tiempo no pasé escondida atrás de mi esposo, ¿no? Esperando que él tuviera decisiones por mí y yo no tomar las mías propias. Hasta que empiezas a tener un despertar de conciencia, empiezas a asimilar pues que sí, que no todo era malo, y hoy en la vida actual, pues hay cosas más bonitas, ¿no? Y valorar esa niñez, porque fíjate, en lo malo, dices, ponen una balanza, jugaste, te pegaron, o sea, y lo vas acomodando, ¿no? ¿Te pegaron por qué? Porque a lo mejor le pegaste a tu hermano el más chiquito, ¿no? Tenías una corrección. Cuando llegamos a los grupos, ¿qué nos decía el coordinador? Hoy los vas a regañar, pero hoy diles un por qué. Ahora no nada más avientes el fregadazo y donde caiga, ¿no? Piensa hoy, ¿por qué le pegaste? Ah, pues porque le pegaste a tu hermano y eso no se hace, ¿no? Cuando antes ni tan siquiera hacías nada y el chingadazo por donde te daba, ¿no? Es que no estábamos acostumbrados ¿Sí? a dar explicaciones. Sí, no. O sea, soy tu padre y tan. ¿Sí? El papá mandaba. Y te chingas. Ajá. Sí. Y la mamá veía al papá como, ahí viene tu papá, y vas a ver ahorita que venga. Le voy a decir lo que hiciste todo el día. ¿Y el niño qué hacía? Ya esperaba a escondidas a ver al papá, a ver a qué horas llegaba. Híjoles, ahí viene el papá, y córrele, ¿no? A esconderme, porque ahorita me va a acusar mi mamá. ¿Sí? O sea, poníamos en manos de otro, digamos, yo como esposa, ¿no? En manos, en vez de yo decirle a mi hijo, no, hijo, mira, eso no se hace, dale una explicación, pero vas a ver el miedo, vas a ver ahorita que venga tu papá que te dio una chinga. Entonces, sí, siempre vimos al papá como el ogro, digamos, si hoy yo tuviera, digamos, sí lo hice, ¿no? Pero a mi papá enfrente, yo lo besaría hasta los pies, aunque fue un pinche borracho de los peores, mujeriego hasta donde no, pero mi papá era buena gente en ese interior, y yo sé que mi papá a mí me amaba mucho, ¿no? Cuando en un momento, pues yo lo rechazaba, yo sentía odio, yo sentía coraje, yo sentía que no me quería, y me avergonzaba ver al borrachín, dicen, ¿no? El borrachín, la vergüenza del mundo, ¿no? Todo miado, todo ya sin dinero, como dice Vane, le buscábamos hasta en los pantalones y los volteábamos a ver si se le caía un peso, ¿no? Y no se le caía nada, ¿no? Pero ese borracho me hizo valorar tantas cosas hoy en vida, que hoy donde Diosito me lo tenga, yo le doy muchas gracias a Dios, pero eso fue hasta que llegué a un grupo y empecé a trabajar todos esos rencores y resentimientos que en un momento tenía con una persona que también era indefensa, porque tanto era indefensa mi papá, mi mamá, como mi papá. Personas ignorantes que nunca tuvieron ni una escuela, hoy muchos las tenemos y a veces seguimos odiando. Cuando en aquel momento aquellos padres lo único que hacían eran casarse, tener hijos y trabajar para mantenernos, como fuera, arrimándonos frijoles, aunque sea un día, una vez al día, o un pan igual una vez al día, pero siempre batallaron por darnos un alimento, porque su mongol no se muriera de hambre, ¿no? Desgraciadamente hay diferentes situaciones. No le digas mongol. Desgraciadamente hay diferentes situaciones donde algunos niños sufrieron más. Esa pérdida del padre que ni tan siquiera lo conocieron. Sí. Que a lo mejor se murió cuando eran pequeñitos, ¿no? Sí. Y buscar ese calor humano fue más difícil. Sí, fíjate que es bien importante por eso crear un equilibrio. Un equilibrio. A mí me encanta que la gente joven, o sea, hay mucha gente joven adulta que llega de 21, de 23 años, ¿no? Porque es la gente que ya va por sí misma a querer recuperar todas estas secuelas de la infancia. Y que hay una herramienta que les digo, es que hoy tú puedes venir por ti mismo sin la necesidad ni la dependencia de que te traiga un papá o una mamá a fuerzas, a diferencia del adolescente, ¿no? El adolescente llega porque lo llevan a fuerzas, ¿no? Y con ellos es maravilloso también decirles, bueno, ya sé que vienes a fuerzas, ¿no?
O sea, ya desde que al adolescente también le permites validar su enojo y su dolor, ¿no? De que, ay, o sea, me traen aquí como si yo fuera el raro cuando los papás son los que traen sus broncononones y mejor deberían de venir ellos, ¿no? Claro. Es la primera Entonces, reacción. cuando tú le validas a ese adolescente, él ya sé que vienes a fuerzas, ¿no? Desde ahí le empiezas a validar muchísimas cosas. Y en el joven adulto, el poderle decir que bueno que ya no vienes pues, a fuerzas, que ya vienes por ti mismo. Y entonces creamos una autopaternalización, ¿no? Y esa herramienta es muy buena porque nos permite reasignar desde tu interior estas figuras de autoridad más sólidas, ¿no? Lo que ahorita tú decías, Anita. Cuando les logramos dar esta diferencia, ¿no? Primero sí libera todo tu dolor, ¿no? O sea, si hay una etapa, al menos a mí me gusta trabajarlo así, ¿no? Hay una etapa en el autoconocimiento en donde yo te voy a permitir liberar todo ese dolor, ¿no? Todo este dolor de la infancia, todo este dolor del que tú, así tal cual como lo viviste, así lo vamos a entender, ¿no? Y así lo vamos a validar. Y no va a haber una crítica y no va a haber un castigo y no va a haber absolutamente nada que te reprima hoy ese dolor, porque al menos este es tu espacio, ¿no? Y entonces ese liberar el dolor te permite empezar a entender muchas cosas también. Y cuando ya estés como más vacío de dolor es cuando podemos estructurar esta autopaternalización, ¿no? Cuando ya no hay tanto dolor. Ahí es donde vamos a poder reasignar y ahí es donde vamos a ver esta diferencia, en donde el papá resulta que no es el logro, ¿verdad? Y que resulta que la mamá pues tampoco es la pobre sumisa, ¿no? Que todo le hacían. O sea, también ya logras darle un valor a esa mamá, ¿no? En donde ella logras ver como que aprendió también otras cosas, ¿no? Que a lo mejor se tardó mucho en separarse de esa persona violenta y que de repente la ves que ya duró mucho tiempo sola, pero que hoy te está enseñando que hay límites, ¿no? Y que hoy no vuelvo a repetir con nadie más una situación a costa de nada, ni siquiera de por estar sola, ¿no? Y entonces puedes reasignar todo eso, ¿no? A ver, yo ahí veo, regresando un poquito a lo que es la infancia, sí, el dolor. Recordaban ahorita que estaban mencionando todo esto, lo que decía Anita. Muchas veces el que nosotros como padres, bueno, sí como padres, yo ya como padre, el no contarle a veces nuestra historia a los hijos ha perjudicado mucho. Sí. Porque muchas veces queremos que valoren un plato de comida, un pan, lo que sea, pero no le contamos nuestras vivencias, nuestro pasado. Quizá lo creemos muy vergonzoso, ¿no? Quizá creemos que no quiero que mi hijo me vea como un don nadie, como una parte inferior. A mí me picó mucho el orgullo. Yo recordaba ahorita, y lo anoté aquí, como anécdota, parte de mi pasado, y ahorita las personas que nos están viendo, que como decía ella, ¿no? Vamos a empezar a sentirlo, a dejarlo fluir y todo esto, y darle el empujón. Decías tú, cuando llegan, tienen que hablarlo, tienen que decirlo, pero falta el empujón, el empujoncillo donde yo, por ejemplo, lo que trabajo o lo que veo con las demás personas es, ahí te va, mi punto de vista es este y mi vida es esta. Hubo un momento de mi vida que cuando yo estaba pequeño, mi papá me apostaba para pelear, como perro, como gallo, como sí, ¿no? Borracho, sí. Entonces película, sí, ¿no? Ajá. Y su compadre Tomás, entre ellos dos se apostaban las cervezas. Ajá. Entonces su hijo, aun cuando era de mi edad, era un cabrón chaparrito. No quiero quemarlo porque sabe de quién estoy hablando. Está así. Y yo fui alto, entonces sí le sacaba un poquillo, ¿no? Entonces mi papá apostó. Me decía, ven, cabrón. Me decía, no, sí, nunca me había peleado. Eres mi gallo. Nunca me había peleado, era un sí, ¿no? Y quería, y dale. Y le vas a dar. Y todo a la que me esperaba. Claro. Si perdía, a la que me esperaba. Luego un mendigo chaparrito, sí, no, entonces pues qué vergüenza. Yo decía, no. Esas miradas
Sí, penetrantes, terribles, esas terribles. ordenadoras, esas que te decían, Condicionador. vas. No, vas. Vas, punitivo, ¿Cómo chingado? sí. Y de esa seña de, la entendías perfecto, es, si te da, ya sabes dónde, güey. O sea, Yo doy. te doy doble. yo sabía cómo mi papá pegaba. Sí, claro. O sea, mi papá fue muy salvaje para pegarnos. Bueno, para pegarme. Le entro. Pinche chaparrito me dio una putiza. Sí, porque yo entré con miedo. O sea, lo que yo pensaba fue lo que sucedió. Me pega, me hace pedazos el pinche chaparro, ¿no? Bueno, dicho y hecho. Se para el viejo, me agarra del brazo, me Y avienta. te doy, sí. ¡Paz! Dos madres, o sea, si traía un pinche anillo de esos rojos que traían piedras rojas, padrotones, ¿no? Dos aquí, uno en mi cabeza, me acuerdo así, y el otro por aquí así. Y quedé tirado y me levanté, pero de esas que ya no quieres llorar porque ya el coraje te gana más. Y me le quedo viendo y me dice, ¿te dolió? Sí. ¿Te pegó más fuerte que yo? No. Órale. Otra. Hizo un animal. Segundo round. Hizo un animal. Al tiempo, disfrutaba de las golpizas. Yo me hice peleonero, me hice un desmadre, fui agresivo en todo eso. Porque Violento. porque ya no había un dolor que penetrara. Y en mi cabeza estaba bien clavado. Nadie me ha pegado más fuerte que mi papá. Y tienes razón. Ya cuando canalizas ese dolor, pegas como niña, hijo de la chingada. Pum, 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 pum. Y empezábamos a tener todo eso. Yo sentí que esa parte inocente de la que mencionaba hace un rato, lo de mi mamá, lo del disco, todo eso, se transformó, se perdió. Abandoné y permití que se abandonara. Quizá era muy pequeño para permitirlo o para saber que lo estaba permitiendo, pero esas situaciones estaban pasando y eran dolores tan fuertes, tan dolorosos. Mi mamá me decía, es que tu papá no sabe lo que hace. No. Y tú eres perfecta observadora, porque tú sí lo sabías. Y ahí no Y hay te queda- seguridad y protección. Exacto, de lo que hablabas hace un momento de la seguridad y la protección. ¿Cómo le brindas a tus hijos cuando tienes a tus hijos esa parte de la seguridad y la protección? Pues sí, porque ninguna de las dos partes, o sea, No hubo. lo más natural hubiera sido que a lo mejor si papá tenía esta inconsciencia, por lo menos hubiera habido una parte consciente, ¿no? Así es. Entonces ahí pudiera entrar al quite a lo mejor la mamá, ¿no? En esta seguridad y protección. Entonces cuando uno de los dos logra dar esta seguridad y protección, es lo que hace las diferencias entre una familia y otra. Así es. Es lo que hace las diferencias entre una persona y otra. Entonces tiene que ver Fíjate que en que en algún momento sí se dé esta seguridad y protección, pero cuando no se logra, entonces pues nos seguimos de hay un corrido tercero, ¿eh? Hay un tercero y factor siguen ahí. las secuelas. Sí, porque dentro de la misma fantasía, hace un rato que estábamos hablando de los Reyes Magos, yo nunca me daba mucho coraje que se hablara en mi casa, mi mamá sobre todo, con esas acciones, todo esto. Mi mamá era muy ferviente en su fe, muy creyente, ¿no? Entonces cada vez que ella me decía, déjalo, Dios sabe por qué, ¿no? Y Sí, Dios lo va a en su castigar, momento, ¿no? en su momento le va a dar lo que se merece. Sí, tú ¿no? dices, ay. Entonces dices, puta, pues ya se tardó. ¿A qué horas baja Dios? ¿Como a qué no? horas? No, o sea, porque qué horas va a a mí venir ya Dios? pinche jeta toda hinchada y todo, o sea, todo maltratado. Pero llegaba, fíjate, lo que son las cosas. Dos momentos importantes en mi vida. Y lo digo todo esto, quizá muchas de las personas que nos están escuchando sean muy jóvenes y no hayan vivido estas situaciones, pero ojo, posiblemente tu papá sí puedas entenderlo. Posiblemente tu mamá sí puedas entenderlo. Dos momentos en mi niñez clavados con esta parte de dejárselo a Dios, ¿no? Sí, ¿no? Y de dejárselo a Dios. Mi papá me mete una madriza de tal manera que me lastima las piernas con un cable de luz así torcido, las abre. Yo vi cómo mi piel se inflaba al grado de romperse. Las piernas, las nalgas, la espalda. Mi mamá con dos moretonzotes así de que ya no aguantó, me abrazó, mi papá la volteó de una manera impresionante, ¿no? Los dos bien madreados. Fue salvaje, esa golpiza fue salvaje, totalmente. Yo no podía. Mi mamá me amarraba para poder dormir, no podía estar sentado, no podía estar acostado, para poder dormir. Cuando yo llego, mi mamá el otro día me dice, vente. Me toma del brazo, nos vamos caminando
a la iglesia de Iztapalapa, que es el santuario, donde está la cuevita, la famosa cuevita. Y nos metemos y mi mamá se mete por el otro lado, por la parte de afuera de la iglesia, y entras a una cueva que te conduce exactamente a la parte de atrás de la iglesia, donde está un féretro de cristal, donde está el Cristo muerto. Entonces entramos, lúgubre la situación. Mi mamá y yo solitos, caminando por esa madre, y yo así de, ¡ay, miedo! cabrón! Y sales y ves, Qué y miedo. te lo pone, y me pone ahí enfrente, y me dice, Él es Dios, encomiéndate a Él. Es un Dios madreado. No, espérame. Le pega. A Él le partieron la madre. ¿Qué te puedes esperar? Si O a sea, él- lo ves en una lógica, dices, Sí. así Ay. es la vida, Entonces, así es la vida, así es la ¿Y qué vida. edad tenías? No, tenía 7 años, yo creo. 7, fue cuando mi papá fue la última golpiza Por que eso mi es papá por nos lo dio para que cuando se fue. literal, ¿no? Sí, O sea, entonces, literal, tú lo percibes así, ¿no? espérame, la segunda, sí, entonces lo percibo así y dices, puta, pues si a ti, carnal, te dieron en la mano, Sí, que eres pues, Dios, yo que así me les puedo esperar ponen simple mortal, ¿no? espinas. Está más No, madreado. está más madre. Sí, creo que hasta me fue bien, yo sigo vivo, güey, tú ya estás muerto. Entonces, A mí fue con un cable, se le dieron ajá, espinas. entonces, nos pasamos a la iglesia, a la misa. Nos vamos a la misa y para mi suerte, pues de esas que te quedas porque quieres absorber totalmente todo lo que está ahí, quieres entender por qué lo mataron y por qué estoy así. Y entonces ya Y hasta así me voy a ya hasta te morir. sientes como el elegido. Ah, cabrón, yo también soy el bueno, ¿no? Dice ahí, decía, ¿hay de aquel que toque a uno de estos parvulillos? Porque más le valiese no haber nacido. Fíjate cómo se me quedó. Cuando el padre dijo, hay de aquel que toque a alguno de estos parvulillos, porque más le valiese no haber nacido. Empecé a llorar y dije, creo que ya me vio y creo que va a hacer justicia. Cuando regresamos, mi papá ya no regresó. ¿Qué crees que pensé? Ya sé. Que me lo había quitado para que ya no me golpeara. Justicia. Justicia. Fíjate, o sea, cómo son las cosas. Por eso les digo, cuando tú tocas estos temas, cuando tú sabes que no eres bueno para amar, yo no supe amar, yo no tuve el amor, yo les digo a mis amigos, yo no sé lo que se sienta que te diga un padre te amo, no lo tuve, ¿no? Yo te puedo decir hoy que abrazo a mis hijos y les digo te amo, sé lo que se siente de aquí para allá, pero de allá para acá no. Cuando estaba cuando les digo a estos, les digo, yo mi forma de amar, al endurecerme, al ser de esa manera, mi forma de amar fue, pues estoy trabajando día y noche. No sé decirte te amo, pero te estoy amando. Pero trabajo por Ajá. ti, Dios. Sí. ¿Y cómo se los dices cuando te tiembla la boca de decirle a los hijos? No puedes decirles te amo. Yo cargaba a mis hijos y sentía que eran garras y sentía que los rompía. No sabía tener esa paciencia, ese amor para poderlos tener y inmediatamente se lo daba a su mamá y decía, no sé, no puedo. Sé que los voy a lastimar, sé que los voy a maltratar. Y cuando te encaja la mamá así de, eres igual a tu padre. Ten otra vez al niño. Porque si soy igual a mi padre, lo voy a lastimar. Lo voy a lastimar. Entonces, ¿cómo te vas tragando tu amor? A las posibilidades que tú medio lo entiendes. Y la única forma de manifestarlo es trabajando, dando, sosteniendo, callándote, obedeciendo. Porque decían ahorita, llega papá y encuentra una pinche lista de acusados, ¿no? Y dices, ¿por qué los tengo que regañar yo si a la que te desobedecieron fue a ti? Ejecuta. ¿Ah? Y yo quería estar pues un rato con el niño, ¿no? Y decía, ¿y no le vas a decir nada? A ver qué Sí, hiciste, no, a ver qué la hiciste. mamá también A ver qué es hiciste. bien Sí, chingaquedito. sí. A ver qué hiciste. Pa, ¿no? Y decía, madre, dale. Entonces, Sí, claro. o sea, pum, pum, le daba a nos mi hijo. presionan. Y ahí te va. presionan. Te decía, eres un Porque salvaje. pensaban que las mamás éramos Sí. muy Sí, no. buenas. No. Y decía mi mujer, ¿por qué le pegaste tan fuerte? Sí. Es que lo quieres tratar como a ti te trataron. Chinga, ¿quién te entiende? Ay, sí, sí. Primero me dices que le pegue. Y cuando le pego soy un salvaje. Así es. Por eso quedamos en ese término, ¿no? Tu padre,
tu padre, y es que tu padre, y es que tu padre, y es que tu chingado padre, y eres igual que tu pinche padre, y tu pinche padre, y tu pinche madre. Pues por eso a mí, cuando me decían, chinga tu madre, no me dolía. Entonces, ¿Sabes? tu padre. Sí. No, ¿sabes por qué? Porque yo ajusticié a alguien que no le di. Es que queremos que contactes con Ajá. tu dolor y darte Sí, claro. el empujón Claro. para lo que quieres sacar. Para estar con ese padre, yo quería que en ese momento darle el derecho de la réplica, ¿no? Sí, claro. Porque nada más escuché un lado de la Una historia. versión, Un pues, lado de sí. la historia. Y siempre dije, qué poca madre ese güey. O sea, me convenció. Cuando yo reparo el daño, y les he contado de esta parte, tenía yo 42 años. Fíjate, de los 7 hasta los 42. Por eso les digo, no se hagan pendejos en los grupos, no se hagan pendejos porque te va a doler. Y a veces yo alcancé. Poco tiempo después muere mi padre. Pero hay quienes no alcanzan y No te quedas con alcanza. tu chingadazo. Entonces, cuando él se enferma, yo voy a verlo al hospital. Sus hijos de la otra pareja no querían que yo fuera porque ya sabía, ya nos aventábamos pleitos y todo. Y decían, no, ese cabrón lo va a matar. Entonces no me dejaban Sí, o sea, pasar, si no me se ha muerto meto, ahorita lo va a ajá, desconectar. me meto mi abuela me mete a fuerza y voy pensando, ¿no? Porque dije, puta, ya vine a huevo, pero lo voy a ver y así te quería ver, cabrón, y pinche viejo, y a ver, ahora sí. Yo fui mecanizando todo lo que iba a decir. Cuando me planto enfrente de él, lo veo chiquito, madreado, barbón, Flaquito. así bien desgastado, no abrí los ojos, no los abrí. Sí, nada más estuvo así, estiró su mano, tocó mi cara, me dijo, José. Le dije, sí. ¿Te das cuenta de que todo el tiempo que tú dijiste que estabas resentido, que yo en mi cartilla tengo a mi papá como finado, en mi acta de matrimonio lo tengo como finado? O sea, lo maté muchas veces, con Desde coraje, antes. sí, así lo tengo. En ese momento, cuando yo iba a dar el golpe de gracia, el tiro de gracia, me desarma con un toque de su mano. La primera vez que mi padre me toca sin golpearme. La única muestra de amor que tengo de mi padre. Me tocó mi cara y me dijo, perdóname. Lo toco, me quedo así, le dije, puta madre, ya con coraje, le dije, ¿por qué así? ¿Por Sí, qué no, así, ya cabrón? no, No, porque qué ahora- chingón. O sea, Ya lo te estás último. expiando de tus culpas porque a ti tú ya te vas, no seas culero, güey, ¿no? Yo O me sea, voy no a seas quedar. cabrón, o sea, yo me la dejo aquí ensartada, tan pero fácil. claro, Sí. no es tan fácil. Y cuando tú lo vives de esa manera, dices, ¿ahora qué hago? Quiero decirle y todo lo que tengo para decirle, ya no lo hago. Y ¿sabes qué descubrí? En ese momento, para muchas personas, no quiero decir que sea general, yo lo vivo y ojalá muchos lo estén viendo de esa manera. Yo me di cuenta de que no estaba resentido con mi papá. Solo estaba enojadito Así. porque no estaba conmigo. Solo, Porque tomé decisiones solo. Solo el enojo. Fíjate que cuando logras entender por qué me desarmo, ¿no? O sea, por qué si yo ya iba con toda la convicción del mundo y el resentimiento tan grande como para maquilar todo eso, ¿no? Sí. ¿De a qué iba yo? Pues es cuando logras entender que efectivamente no fue la única muestra de amor, sino que detrás de ese papá también con mucha vulnerabilidad, porque lo más seguro es de que un hombre de 42 años, ya con otra conciencia, Sí. ya con otra experiencia de vida, ya con una experiencia a lo mejor incluso como papá, en donde si bien no tenía la experiencia de sentir amor hacia acá, pero sí sabía de alguna manera expresarlo de otra forma con sus hijos. Por eso es por lo que cuando tú ya ves a ese papá vulnerable, pues lo entiendes, ¿no? Porque Sí. tú ya te veías también como papá. Entonces por eso te desarmas. Porque por eso sí hay de cierto esto de que hasta que eres papá también lo entiendes, ¿no? Muchas cosas, y sí es cierto. ¿Y crees tú que porque yo me quedé con esa duda? Sí. Yo me quedé con la duda de, en ese momento cuando él me explicó las cosas, cuando me dio su versión de las cosas, yo dije, entonces, él se fue para no lastimarme más. Así es, ¿no? Dicen que a veces la vida... A lo mejor el Hace amor iba por- escondido ahí. Claro, o sea, Porque definitivamente realmente- ahí había muestra de amor. Realmente es eso, ahí hay una muestra de amor.
¿no? Así es. Y lo hemos visto en otros programas, ¿no? Muchas veces el que el padre incluso se aleje también puede ser una muestra muy grande de amor, porque puede hacer más daño quedándose Sí. que yéndose. Pero mira, 42. No, y me refiero a que te Sí. das de golpes cuando tú tratas de convencer a la gente y que sigue o sea, dices, estoy viendo cómo tratas a tu hijo, estoy viendo cómo lastimas a tu hijo, ¿no? Cómo le hablas, cómo le dices, ¿por qué no te pones en paz, güey? ¿Quieres llegar a los 42 como yo para poder entender que hiciste mal con tus hijos cuando ya tus hijos ya no tengan remedio? ¿Cómo? Sí, porque sí, todo esto está bien, pero en la parte de la prevención, cuando nosotros decimos o cuando el programa te dice, ahórrate esos 10, 15 años de sufrimiento, que yo estoy viviendo por güey, por terco, por necio, por soberbio, por altanero, por decir, es que no lo voy a perdonar. O sea, tú no sabes el daño que me hizo. De verdad no sabes el daño a mí, a mi madre, a mis hermanos, nos abandonó. Y te vuelves hasta dramático y toda la cosa, ¿no? Tratando de convencer al mundo para que te apoye a que no lo convenzas. Y no lo consigues. La gente te dice, perdona, porque vas a tener hijos. Perdona, porque cuando ellos estén grandes te gustaría que ellos te... Entonces te dices, no, yo quiero mantener mi dolor, yo quiero... Y te aferras. Tus hijos van creciendo y lo sigues tratando de la misma manera porque no has sanado ese pedo. Así. Porque no lo has tenido. Yo lo viví. Yo fui muy duro, quizá muy exigente con mis hijos, con mi hijo sobre todo, muy exigente para sus escuelas, para su vida. Te voy a decir por qué. Porque no quise que vivieran la miseria en la que yo me encontraba. Y no hablaba económicamente. Aquí. Es decir, yo te amo, yo lo beso y lo abrazo. Al día de hoy nos besamos y nos abrazamos y toda la cosa, pero yo no quise que sintiera ese abandono y ese dolor que yo tengo. No lo sé si lo hice por mí, pero sé que funcionó para él. Sé que funcionó para él. Si rompes esas cadenitas, si rompes esos esquemas que decía Vanessa un momento, no manches, grandes cosas van a ocurrir. Tú lo sabes también. Fíjate que hay aquí una pregunta que precisamente habla de eso. Dice Rosario García, ¿por qué se recuerda más lo triste o lo doloroso de la infancia? ¿Y por qué algunas personas no recuerdan su niñez? Gracias. Y fíjate que a mí me pasó, o sea, igual mi padre se ensañó mucho conmigo, ¿no? Igual, madrizas, golpes, palabras, bueno, ahora lo conocemos como daño psicológico, ¿no? Golpes y demás, pero fíjate que también a través de varias escrituras, bueno, pues iban saliendo hasta que un padrino le dio el clavo, ¿no? Porque me dijo, bueno, sí, o sea, eso es todo lo malo de tu papá, ahora, ¿qué es lo bueno? No, pues nada, siempre fue un culero, ¿no? No, cabrón, debe haber algo bueno de tu padre, ¿no? Entonces, en esa atmósfera de lo que es trabajar un quinto paso, pues sí. O sea, llegó a la mente y que él me enseñó a manejar, me enseñó a nadar, me enseñó a manejar. 2 veces te enseñó a manejar. 2 veces, sí, porque... Sí, es que la primera no. En diferentes carros. Me enseñó a boxear. Me enseñó a escribir en una ocasión que él me estuvo enseñando cómo hacer una firma. De hecho, la firma que yo uso hoy día, él me enseñó a hacerla. Muy parecida a la que él tenía. Entonces dices, sí es cierto, güey, ¿por qué todo el tiempo? Y aquí hay psicólogas que me van a sacar del pedo, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo te aferras en recordar nada más lo malo, lo gacho? Cuando también hubo cosas buenas, ¿no? Pero esas como que queremos enterrarlas, ¿no? Pero todavía lo que nos pregunta la compañera, dice, ¿por qué algunas personas no recuerdan su niñez? ¿Será que no la recuerdan o será que no la quieren recordar? No la quieren recordar. Hay un bloqueo. ¿No? Un bloqueo. Sí, totalmente. Pues ahí hay un mecanismo de defensa que se llama negación. Y es un recurso que las personas usamos para aminorar ese dolor. Y de alguna manera en su momento y sobre todo en estas primeras etapas de la infancia donde somos más vulnerables, de alguna manera te rescata el que se active ese mecanismo de defensa para que evadas por un momento, por una etapa, por algunos añitos en lo que maduras un poquito más ese dolor. Entonces,
lo que hacemos ya de adultos con el apoyo psicológico es decirle a ese adulto que esa etapa ya pasó, que en su momento le sirvió esa herramienta y que ahorita ya no es necesario. Entonces desactivamos el bloqueo y desactivamos el mecanismo de defensa. Eso nos permite que todo esto que negamos, la negación es esto, ¿no? Cuando dices, no, yo soy feliz, no, ¿cómo crees? No, pues sí. ¿Cuál? ¿No? O sea, ¿cuánta gente no decimos, no, yo estoy bien, ¿no? O así la gente que llega a los grupos, ¿no? Ustedes vean a los recién llegados y lo primero que te dicen es, no, yo no traigo tanto pedo, ¿no? O sea, yo no. Ustedes porque sí vienen bien dañados, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? ¿No? Pero yo no traigo ese dolor, ¿no? Y así como que, uff, ¿no? Pero es el mecanismo de defensa que está pues ahí muy activado, que conforme va pasando el proceso de recuperación, pues se va desarmando, se va quitando y nos vamos dando cuenta de que ya no somos tan vulnerables como pensábamos que éramos cuando éramos niños. Sí. Por eso es por lo que nos recordamos algunos, pues muchas etapas, o sobre todo de la infancia, si es que esta también fue muy dolorosa. Pero es por Excelente. Hay por acá otra pregunta, me sigo con algunas preguntas, ¿vale? Ricardo Canto dice, ¿y por qué 4 hermanos que vivimos lo mismo, alcoholismo, violencia psicológica, física, hambre, etcétera? ¿Por qué uno es profesional, otro trabajador y otros flojos y en zona de confort? ¿Por qué Porque diferentes? lo dijo esta Andrea al principio. Ya. Sí, porque depende la edad en la que vivimos esas situaciones. Aparte, fíjate que pasa que hay quien por azares del destino tiene como otros factores de protección. Entonces tú imagínate que hay quien por ahí, no nada más convivimos con la familia y los papás que están todos tronados, ¿eh? Resulta que tú, si eres el trabajador o el que algo, no sé, ¿no? A lo mejor en eso platicaste con algún profesor y te explicó algo muy bien y en ese momento de tu vida te dio a entender que pues tú no te clavaras con los problemas de tus papás y que pues cuando pasara esto te retiraras y que mira que mejor vete al baño y a lo mejor un poquito de recurso te dio esa pequeña persona que en su momento se cruzó en tu vida. Y entonces hay por eso quien puede empezar a crear otro tipo de elementos a pesar de ser de la misma familia, ¿no? Y hay quien pues por situaciones del destino pues no le tocó esa, ¿no? Más realidad, menos ilusión. Exacto, ¿no? Entonces Más realidad, menos ilusión. Porque decía, citando un poquito una parte de Shakespeare, ¿no? Decía que los miserables tienden a montarse en la esperanza, decía algo así. Y dices, sí es cierto, porque para muchos de nosotros que vivimos en esa etapa, y ahorita que decía de los hermanos, yo no viví así, soy el mayor de los 4, ¿no? Y dices, ¿qué me quedaba como recurso dentro de todo eso más que la esperanza? Solo la esperanza, dentro del mismo dolor. Dices, ¿qué más? Sí, Y vamos generando todavía una parte más dolorosa, más dura, como vas creciendo, porque tienes miedo de perder o de quedarte sin nada, porque tú ya vienes de la nada. O sea, yo ya vengo de no tener nada y tengo miedo de regresar a esa parte. Y le decía la otra vez lo de William Faulkner, ¿no? De donde dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Así es. Porque no quiero regresar Por lo menos a la miseria, a todo ese pedo. Y aunque me duela, me quedo con lo que tengo. Entonces, si no hay esa aceptación, ese reparo, no va a haber nada. Fíjate que tuve un amigo que era el más chico de la familia y por azares del destino muere su papá, se queda solo con su mamá. Él ayuda a los hermanos a salir adelante, los ayuda, les da estudios, trabaja así, los pone más o menos, los encamina y de repente muere la mamá, ¿no? Pero como él era el más pequeño, ya luego descubrieron que había propiedades, ¿no? Sobre todo terrenos, casas allá por el pueblo de Tuyehualco, ¿no? Y los hermanos se reparten todo y este amigo lo dejan sin nada. De hecho, él se quedó viviendo en la casa de la mamá. Incluso lo sacan de esa casa. O sea, lo echan a la calle diciendo, sáquese, chingas, madre.
Pero él, o sea, yo todo el tiempo le dije, oye, güey, pero ¿cómo es que no peleaste nada? Oye, güey, ¿cómo es que te conformaste con eso? Dice, tengo lo que necesito. Dice, uno de mis tíos le hace cuenta de que lo dejaron en la calle, le regaló un terreno, todo pinche pedregoso, ¿no? ¿Ves? Y allí fue y hizo su casa. Y es feliz ahí en su pinche casa, en su Porque montaña. se quedó con la nada. Sí, sí. A quedarse con su dolor. Dice, todo lo que le y a la recordaba su fecha pasado, ¿sí? no se habla con sus hermanos, pero haz de cuenta que, mira, ese es mi hermano. Pues ve y salúdalo. No, si no me quiere saludar, yo menos. O sea, vive, o sea, y tú le ves una cara serena, tranquila, que dice, pues es que yo no les hice nada, son ellos, ¿no? En un momento que si ellos quieren, pues que ellos se acerquen. Pero dices, cabrón, ¿cómo puedes, o sea, tomarlo de esa manera, ¿no? Obviamente, no sé, diferentes maneras de pensar, diferentes caracteres, no sé, Sí. no sé. Y la verdad es que muchas veces nos aferramos tanto a las incluso a las cosas materiales, ¿no? Que cuando no tienes nada, cabrón, y vienes de la nada y dices, no manches, cabrón, yo quisiera un terreno de 100 metros para hacer una casa para mí, para mis hijos, y tú dejas ir todo. Pues sí, pero me lo quitaron, pues ya ni modo. No, cabrón, pero ¿cómo crees? Pero bueno, pues él es así. Y sí, de verdad que cuando vivimos en la niñez ausencia de muchas cosas materiales, de comida y demás, pues llegas a una etapa adulta donde pues se siente feo, güey, pensar que puedes llegar a perder todo, ¿no? Y te afanas, y te afanas, y te afanas. Y que también, obviamente, bueno, pues puede ser algo negativo el afanarte a las cosas, sobre todo materiales, ¿no? Les sigo con algunas preguntitas, ¿vale? Bueno, creo que por acá hay algunas. A ver, déjame ver rápidamente. No me tardo ni media hora. Ya casi casi. terminamos. ya Otras casi dos vamos. horitas. Bueno, ¿no? quiero agradecer por Yo acá. tengo como a- 10 ejemplos más de Yo también. de cosas que Quiero agradecer acá a Mr. Caco Olvera. A Mr. Caco. va a mandar unos que... $10. Gracias. Ok. Yo también me acordé del chiste de Caco. No, ¿El de qué? el del Caco. No, pero es un chiste. Del Caco, Ok. Caco, Es un Queco. chiste local. Sí. Verónica Ayala, $20. Gracias, Gracias, Vero, Verónica. saludos. Está por acá Luis Sánchez. Felicidades, Vane. Gracias por tu sabiduría y ayuda Gracias. desde Ocotlán, Oaxaca. Lupita Ocotlán. Cortés. Gracias por Saludos. compartir este programa de los Reyes La Paz. María Valtierra, muchas felicidades por su programa. Me hacen reflexionar y me ponen a trabajar. Pris Yosnino dice, muy buenas noches, un saludo muy especial para ustedes desde Perú, Senderos de Luz y Esperanza. Gracias. Gracias. Marshmello, algo así. Muchas gracias por esos programas. Un saludo para todos. Gloria Flores. Saludos desde México. Berenice Gómez, felicidades por el programa. Saludos. Ricardo Canto, ahí se la leí. Juan Negrete, yo dejé el grupo hace poco. No me quise hacer responsable, pero sé que tengo que seguir. Busco la ayuda y justo ahora mediante este programa busco esa fuerza para seguir buscando el lugar. Perfecto, gracias. Fíjate que hoy hay 2 o 3 comentarios que he estado leyendo que por azares del destino encontraron el enlace, encontraron el programa y les he estado ayudando. Pero bueno, también les seguimos diciendo, compañeros, que de alguna manera la banda de 4 y 5 Radio no es el sustituto para que dejes de ir a tu grupo. No vayas a faltar. Como algunos de allá de Iztapaluca que se vienen mejor acá al programa y no se van a su grupo. ¿Cuál Iztapaluca? Aquí no hay nadie de Iztapaluca. Digo, de Tezayuca. De Tizayuca. De Tizayuca, por si no llegó bien. Francisca Cruz, hola, buenas noches. Saludos a todos en cabina. Vanes, saludos con todo. Saludos. Gina Saraí, felicidades por compartir sus experiencias. Excelente tema. Mueven sentimientos. Y vuelvo a vivir esa niñez horrible, sí. Sí. Eli Núñez dice, buen programa, saludos a todos, en especial a José C. Gracias. Marta gracias. Campuzano, yo era así, le dejaba el trabajo de pegar a su papá y ahora entiendo que ya no era buena. Yo no era buena. Pues que bueno, pues ya lo detectaste, eso para corregir. Omega Vargas, estoy llorando, todos tuvimos una niñez con dolor. Saludos. Siempre me haces llorar, José C. Armando Broncas dice, los 4 fantásticos, Perdón. los admiro, muchas bendiciones. Gracias. Las 4 Para fantásticas. todos, ¿no? Gracias. Verónica Alvarado, en la actualidad cómo sano el dolor de saber que mi mamá nunca me amó.
ni me ama. En la actualidad, su consentido es mi hermano. No lo sabes. Su chabelote de 43 años, y me duele saber que lo prefiere a él. Fíjate No. que la No creo. sobreprotección es el otro extremo de la violencia. Cuéntenme el chiste. No sé, aquí hay chiste local, yo no Sí. puse atención. ¿Verdad Pero que- bueno, sí puse atención a la pregunta. Que esta parte de la sobreprotección, pues en este caso de tu hermano, es el otro extremo de la violencia. Entonces, hace cuenta que las secuelas, ¿no?, de esa situación que tu hermano vive, es como si le pusieran semejante madriza, ¿no?, de las Sí. que ahorita nos platicaron. Es algo similar a eso. Entre líneas, la sobreprotección es tú no puedes, ¿no? O sea, es muchísima violencia, es una desvalorización muy profunda. Y al final también les quitamos como muchas herramientas. Entonces, eso va a ajustar la parte en donde tal vez esa mamá, pues sí, a ti te ve un poquito más fuerte, ¿verdad? Te ve con un poco más de herramientas, te ve con otro tipo de madurez. No por eso restamos valorar tu dolor, ¿no? Sí es importante que cuando tú buscas ayuda, pues lo más seguro es de que te ajusten primero el dolor, ¿no?, de lo que tú sientes al sentirte a lo mejor relegada, ¿no?, rechazada. Todo el dolor que te implica tener que ser la madura, ¿no?, y que a veces no saben que te estás muriendo de miedo y que aún con todo ese temor estás haciendo las cosas, ¿no? Pero parte de lo que te puede también ajustar y que a lo mejor entiendas la otra parte es de que tampoco tu hermano, lo más seguro es de que la viva bien, porque en su Claro. otro extremo del dolor es que también está creciendo con mucho temor de no saber qué hacer cuando le falte esa madre, ¿no? Dice- Y entonces ese dolor constante dicen en- también en es el muy libro, fuerte. ¿verdad? Sí, Y por un cuando lado, nuestros la protectores sobreprotección, huyen, ¿no? Y por Así otro es. lado, Sí, el rechazo. El rechazo, O el ¿no?, el abandono. abandono. O sea, Así los le va dos a pasar son a este. extremos. Por eso decía Entonces, hace un momento, decía que a mí me gustó más haber sufrido antes que después, ahora sí. porque ya grande, totalmente, ahorita le comentaba a Vane, que dicen en el libro verde, ¿no? Cuando nuestros protectores huyen o mueren, quedamos solos y atemorizados. Y cuando llega esa parte, porque va a llegar, a huevo que va a llegar, ¿qué vas a hacer? Ahorita dices, quiere más a mi hermano, lo consiente y todo eso. Bueno, date de santos que así es. Porque mañana cuando dé el giro, cuando sea otra la situación, pobre de este carnal. No va a haber, no hay forma de poderlo sacar de ahí. Ya quizá, bueno, los niños de ese tipo son como de 40, ¿no? De 28, de 30. O sea, ya son carnales que ya están, sí, están viviendo de gorra, ¿no? De gorra. Así es, sí. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, Juan Valencia Contreras dice, ahí les mandamos una pequeña ayuda monetaria con Escamilla. Ahora que vino a California, espero y les sirva. Es algo en algo. Atentamente, alias el R15, Ontario, California, Grupo Guadalupano. Gracias, Juan Valencia. Gracias. Gracias por el apoyo. Y sí, seguramente por acá, ahora que llegue Escamilla, nos la hará llegar. ¿Quién más está por acá? Dice Noemí Campos, habemos personas que nos gustan que nos hablen rudo para entender. Sí. ¿A qué se debe eso? Fíjate que también a mí me gustaba que me hablaran fuerte, pero llegó un momento en que dije, mira, güey, te voy a entender lo mismo Si me lo explicas. si me lo explicas y si me dejas de mentar la madre. Sí, ¿no? lo que pasa es que la violencia... Pero cuando lo necesites me hablas. A mí Lo que pasa es que la violencia pues genera eso, ¿no? O sea, la gente nos acostumbramos a vivir mal. Sí. Entonces parte de la secuela de todas esas heridas de la infancia, ¿no?, con las que seguimos de adultos pensando que así es el amor. ¿Qué? Ahorita era lo que nos compartían, ¿no? Que decían, porque te dicen, porque te amo, ¿no? Porque te amo, te pego, y que todo ese tipo de creencias, pues así pensamos que es la vida. Entonces, por ese motivo, muchos piensan o pensamos que pues solamente a gritos yo entiendo, Sí. ¿no? Pero... Bueno, es que fíjate que, digo, no sé, a lo mejor es un proceso, Vane, el que yo viví, donde pues en el grupo me gustaba que me dijeran, no, mire, mi cabrón, que así, soy madre, bla, 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 ¿no? Somos hombres o payasos. Sí, pero vivo un proceso, un taller de sanación de niño interior,
y eso se transformó. Así es. O sea, como que dije, a ver, güey, o sea, no es necesario que me grites para que yo te entienda, ¿no? O sea, nada más explícame bien y yo te entiendo, ¿no? De hecho, les voy a recomendar un libro que a mí me ayudó mucho. Que de hecho, basado en ese libro, hicieron este taller. Se llama Volver a la niñez. Volver a la niñez, de John Bradshaw. Está muy bueno ese libro. Nos habla desde, bueno, pues cómo el niño interior dañado, herido, lastimado, contamina a un adulto. Nos habla de creencias, nos habla de todo lo que hay en el subconsciente. Está muy chingón el libro. Y te va a ayudar a sanar ese niño interior herido, ¿no? Entonces, yo vivo ese proceso y ya de repente hoy veo yo ese tipo de terapia dentro de los grupos y digo, no, güey, no es necesario que le estés mentando la madre a mi carnal para que te entienda.